Queridos hermanos y amigos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Nuevamente mi esposa, Rosalba, y yo estamos aquí para compartir con ustedes una vez más la bendición del sábado. Amén. Y también para compartir la palabra de Dios y el canto. Les invitamos a cantar un canto que es muy conocido. Creo que la mayoría lo hemos escuchado, lo sabemos, y si lo sabemos podemos unirnos. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo, que sea limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo. Gracias por acompañarnos en el canto y gracias por participar de esta escuela sabática. Vamos ahora a hablar sobre un principio que todos conocemos, todos sabemos que fue establecido en el tiempo de los reformadores, allá en el siglo XVI, después del año 1517. Y es el principio que se conoce como sola escritura. ¿A qué se refería este principio de sola escritura? Bueno, este principio se refería al hecho de que la Biblia es su propio intérprete, que la Biblia realmente no necesita fuera de sí otra fuente de interpretación, sino con la misma Biblia podemos nosotros interpretar la escritura. Y vamos a discutir ahora y a considerar algunos aspectos que a veces compiten con la interpretación de la Biblia. Principalmente tenemos tres aspectos. Uno es la tradición. Otro es la experiencia religiosa. Y otro es la razón. Así que cuando consideramos estos tres aspectos de competencia, pensemos, bueno, la Biblia, la Escritura, se debe someter a estos aspectos o estos aspectos se deben de someter a la Escritura. Y vamos a comenzar hablando primeramente acerca de la tradición. ¿Qué es la tradición? Bueno, la semana pasada hablamos acerca de la tradición de la iglesia, pero vamos a hablar ahora de otro tipo de tradición, que es la tradición eclesiástica, como se conoce, que también proviene de la iglesia, pero en este aspecto no son prácticas y costumbres de la iglesia, como ya explicamos la semana pasada, sino más bien son los escritos que se produjeron después
del Nuevo Testamento, que fueron producidos tanto por los padres apostólicos o los padres de la iglesia, como se les llama. Entonces, ¿cómo debemos de considerar nosotros este primer aspecto de la tradición? Bueno, hay personas, hay denominaciones que creen que para poder comprender la voluntad de Dios y para poder comprender la doctrina de Dios, tenemos que usar tanto la Biblia como la tradición. Y en este caso se están refiriendo a la tradición eclesiástica. Ahora, cuando decimos que hay dos fuentes, ¿verdad?, que es la Biblia y la tradición, entonces estamos diciendo que la Biblia sola no tiene toda la autoridad, sino que está sometida también a la autoridad de la tradición eclesiástica, a los escritos de los padres, a los escritos de otros autores, aparte de los escritores de las Sagradas Escrituras. Y cuando nosotros consideramos este aspecto, ¿sí?, entonces tenemos que pensar en lo siguiente. Nosotros como cristianos solamente aceptamos como única regla de doctrina y como una única regla de fe a las Sagradas Escrituras. Así que si hay otra persona que piensa que debe ser la Biblia y la tradición, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos llegar a un acuerdo sobre la autoridad de la palabra de Dios. ¿Correcto? Eso significa que para poder llegar a un acuerdo tenemos que reconocer que la única fuente de autoridad es la Sagrada Escritura. Y si no reconocemos que solo la Escritura, entonces para quienes reconocen la tradición, entonces llegamos a la conclusión de que no podemos llegar a un acuerdo sobre cuál es la fuente principal de autoridad. Por lo tanto, para nosotros, la Escritura es la única fuente de autoridad, no la tradición. La tradición puede ser buena, como ya dijimos, en ciertos aspectos, pero no como una autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que las personas que escribieron la Biblia fueron inspirados. Pero por otro lado, creemos que las personas que escribieron la tradición de la iglesia no fueron inspirados. Y eso hace la diferencia. Así que no puede ser la tradición, no puede tener la misma autoridad que la Escritura, por una razón que ya dijimos. Los escritores de la Biblia fueron inspirados, los escritores de la tradición no fueron inspirados. En segundo lugar, vamos a hablar sobre lo que algunos consideran la experiencia espiritual. ¿Qué es la experiencia espiritual? Bueno, la experiencia espiritual es cuando una persona dice, yo no necesito de la Escritura, yo no necesito de la Biblia. Yo puedo tener una relación con Dios, puedo llegar al conocimiento de la verdad solamente con mi propia experiencia personal. ¿Qué significa? Que si yo me pongo a orar, si yo me pongo en comunión con Dios, yo llego a mis propias conclusiones espirituales, tengo mi propia experiencia, con eso es suficiente para la salvación. Yo no necesito a la Escritura. Bueno, tampoco nosotros estamos de acuerdo con las personas que piensan de esta manera. ¿Por qué? Porque la guía espiritual no es nuestra propia experiencia espiritual. Es verdad que Dios nos puede hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, pero la verdad no está en nosotros. La verdad está ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras. Por eso, si queremos ser guiados correctamente, espiritualmente, no podemos ser guiados por nuestra propia experiencia espiritual, sino que tenemos que ser guiados por las Sagradas Escrituras. En otras palabras, las Escrituras tienen que guiar nuestra experiencia espiritual. Así que no compartimos con aquellas personas que creen que no necesitan la Escritura, simplemente ellos pueden tener una buena comunión con Dios, una experiencia bonita con Dios, y de esa manera pueden conocer la verdad. Pero Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que no hay una verdad que nos pueda guiar correctamente a la vida espiritual fuera de la Escritura. La única verdad que nos lleva a la correcta
vida espiritual se encuentra en la palabra de Dios. En tercer lugar, vamos a considerar otro aspecto, que es la razón. Hemos ido a hablar acerca del racionalismo. Bueno, el racionalismo tuvo su auge allá por el siglo XVII hasta el siglo XVIII, siglo XIX y aún en el siglo XX. El racionalismo sigue siendo muy fuerte. Ahora, ¿qué es racionalismo? El racionalismo se basa precisamente en el hecho de que, bueno, si hay algo que yo leo en la Escritura que no está de acuerdo con mis razonamientos, que no es razonable, que no es racional, entonces no puede ser verdad. Por ejemplo, los racionalistas decían, nosotros nunca hemos visto, nunca se ha escuchado en la historia que un muerto resucite. Así que de acuerdo al razonamiento, ¿verdad? Un muerto no resucita. Entonces cuando la Escritura dice que Jesús resucitó, por ejemplo, a Lázaro, Jesús resucitó a el hijo de la viuda de Naín, y se habla de otros que resucitaron, muchas personas dicen, no puede ser. ¿Por qué? Porque eso no es racional. Porque nunca se ha visto a un muerto que resucita, entonces no hay resurrección, no hay tal cosa. Esos son cosas que agregaron a la Escritura, pero que no pueden ser verdad. Por ejemplo, algunos dicen, hay un relato que muestra que Jesús caminó sobre las aguas. Todos recordamos eso, Jesús caminó sobre las aguas del mar de Galilea. Entonces, las personas racionalistas dicen, ¿alguien puede caminar sobre el agua? La respuesta es no, nadie puede caminar sobre el agua. Entonces, si nadie puede caminar sobre el agua, entonces no puede ser verdad que Jesús caminó sobre el agua. Así que hay muchas personas que cuestionan la Escritura, que cuestionan lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo con su razón. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo creo que debemos de trabajar el sábado, porque Jesús dijo que el sábado es un día para hacer el bien. Así que si yo trabajo, yo estoy trayendo dinero para mi comida, para mi familia, comida para mi familia, y le estoy haciendo un bien a mi familia. Así que estoy cumpliendo con la ley del sábado. Pero vemos que no es ese el sentido. Cuando Jesús habla de hacer el bien el sábado, Jesús se refiere a hacer obras como las que Él hacía para la humanidad. En otras palabras, obras como sanar a los enfermos, obras como predicar el Evangelio. Ahora alguien dice, no, pero también yo hago el bien cuando trabajo. Bueno, por eso Dios dice, 6 días trabajarás para ti. Y esos son para que tú tengas tu sustento. Pero el séptimo día, el sábado, es un día de reposo dedicado a Jehová. O sea, para Dios, no para mí. Entonces, cuando la gente empieza a racionalizar la Escritura, entonces la gente empieza a cuestionar si realmente es válido lo que dice la Escritura, ¿verdad? Es como alguien que cuestionaba, por ejemplo, lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, donde dice que en la tierra nueva no habrá más mar, el mar ya no existía más. Entonces alguien dijo, no puede ser, tiene que haber mar porque el mar es muy bonito y el mar a mí me gusta, así que no es posible que no haya mar en la tierra nueva. Bueno, esa es la forma de racionalizar la Escritura. Nosotros no creemos que la Escritura se debe someter a la razón, sino más bien que la razón debe de someterse a la Escritura. Entonces, cuando nosotros vemos este principio de sola Escritura, tenemos que entender que la Escritura es la única fuente de autoridad para toda materia de doctrina, toda materia de fe. Inclusive, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de los escritos de Elena G. de White, a quien consideramos como una profetisa en la Iglesia Adventista. Entonces, podemos decir que Elena G. de White tiene la misma autoridad que tienen los escritores de la Biblia. Y vamos a decir lo siguiente, tenemos que hacer diferencia entre lo que se conoce como autoridad profética y autoridad canónica. ¿Qué significa la autoridad profética? Bueno, que si ella es profetisa,
entonces tiene la misma autoridad que la de otros profetas. Sus escritos tienen el mismo valor porque son inspirados por el mismo Espíritu, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia con los escritores de la Biblia? Que los escritores de la Biblia tienen otro tipo de autoridad que ella no tiene y que se llama autoridad canónica. ¿Qué significa esto? Que los escritos están en el canon bíblico, o sea, aquí en la escritura. El Ellen G. White, aunque se considere una profetisa, no tiene autoridad canónica. ¿Por qué? Porque sus escritos no están en las Sagradas Escrituras. Es por eso que ella misma reconoce que sus escritos no pueden ser usados como una autoridad en materia de doctrina, en materia de fe. Ella siempre dice que todos los fundamentos de nuestra fe, de nuestra doctrina, deben estar basados en la Sagrada Escritura como la única autoridad. Entonces, ¿cómo deberíamos de interpretar la Sagrada Escritura? Bueno, encontramos un pasaje que muchos conocemos, que se encuentra aquí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, y que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, ¿qué significa usar bien la palabra de verdad? En el griego aquí hay una palabra que se compone realmente de dos, que es orto-tomeo. La palabra orto significa rectitud y la palabra tomeo significa cortar o corte. Así que el que usa, que es la palabra ortomeo, quiere decir el que corta correctamente, que hace un corte correctamente de la escritura. Quiere decir el que interpreta correctamente la escritura. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchas personas que leen la escritura, que la aprenden, que la conocen, pero que no la interpretan correctamente. Y ese es un punto muy importante. No solamente se trata de ¿qué? De leer la escritura. No solamente se trata de saberla, porque hay mucha gente que sabe la escritura, pero que la cita, que la interpreta incorrectamente. Por eso cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos un principio de interpretación bíblica que diríamos que es uno de los más importantes y que está en el libro de Isaías, en el capítulo 28, el versículo 9, comenzando con el versículo 9. Vean lo que dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? Otras palabras, para poder entender la escritura es necesario tener ciencia. ¿Qué significa ciencia? Tener conocimiento, ¿sí? Nadie va a entender correctamente la escritura sin tener conocimiento. Ahora, no solamente se necesita, dice aquí, tener ciencia, sino también entender doctrina. En otras palabras, las doctrinas tienen que tener un fundamento bíblico en una interpretación correcta de la escritura. Y entonces responde de la siguiente manera: a los destetados. Bueno, ¿quiénes son los destetados? Los niños que tienen aproximadamente unos 3 años, a los arrancados de los pechos. Pues seguramente que no. No se puede enseñar conocimiento, no se puede enseñar doctrina a un niño de 3 años. Sí se puede. Claro que no. ¿Por qué? Porque un niño a esa edad todavía no tiene su razonamiento bien desarrollado. Pero la doctrina, el conocimiento, la ciencia es para ¿quiénes? Es para los que ya hemos desarrollado un conocimiento y que podemos tener la capacidad de aprender correctamente. Versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Qué significa esto? Bueno, que estudiar la Biblia requiere de una metodología, ¿sí? Tenemos que ir
mandato tras mandato, línea tras línea, quiere decir que estudiar el contexto correctamente. Algunos toman un versículo y no se fijan en lo que dice antes ni lo que dice después. Y eso también es trágico. ¿Por qué? Porque a veces estamos interpretando el versículo fuera del contexto, fuera de lo que dice antes o después, y podemos estar interpretando incorrectamente la escritura. Ahora, no solamente se refiere, ¿verdad?, a lo que está antes y después, que es el contexto inmediato. O sea, para que yo pueda entender algo, tengo que leer todo lo que está escrito en relación a eso que se está explicando. Es como cuando una persona llega y escucha una conversación a medias y luego va y la cuenta. Bueno, la va a contar incorrectamente porque no la escuchó completa. Es lo mismo que pasa con la escritura. Hay que leer todo un pasaje y no solamente un versículo. Ahora, un poquito allí, aquí, otro poquito allá, significa que necesitamos ver otros pasajes de la escritura que nos ayudan a entender ese pasaje. Hay personas que quieren comprender la escritura solo con un pasaje o quieren hacer una doctrina de un pasaje, cuando hay muchos pasajes que hablan sobre el mismo asunto y que nos ayudan a comprender mejor la escritura. Así que este es el principio básico. Tenemos que leer el texto, pero también juntamente con el contexto, que es lo que se está tratando allí de una manera completa. Y también tenemos que leer el contexto mediato, otros pasajes de la escritura que hablan de lo mismo, para poder entender correctamente la escritura y hacer de la escritura una sola autoridad. Y luego continúa diciendo, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua, más bien en lengua extranjera, hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, ¿es este el reposo? Da reposo al cansado. Y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Muy bien. Dios dice, ¿le voy a hablar a ellos en lenguas de tartamudos? ¿Una lengua extraña? Bueno, sabemos que si Dios nos hablara en una lengua que nosotros no conocemos, o una lengua de un tartamudo que no se le entiende, no vamos a entender. Entonces Dios está diciendo, bueno, yo no les estoy hablando de esa manera. En otras palabras, la Biblia no es algo que Dios puso confuso para que nosotros no lo podamos comprender, sino algo que Dios ha puesto para que nosotros podamos entenderlo correctamente. Pero ¿cuál es el problema? Aquí dice, el problema es que ellos no quisieron oír. Así que cuando uno no está dispuesto a escuchar, a aprender, a ser guiado en la escritura, va a ser muy difícil que nosotros las comprendamos. Va a ser muy difícil que nosotros nos convertamos al Señor. Porque la conversión viene de cuando nosotros entendemos correctamente la palabra de Dios. Como dice Timoteo, cuando trazamos o cortamos correctamente la palabra de Dios. Por eso el versículo 13 concluye diciendo, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento. O sea, no algo enredado, como dijimos algo, no algo difícil, ni una lengua extraña o extranjera. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Qué significa esto? Caer de espaldas, ser quebrantado. Bueno, que cuando nosotros nos convencemos, porque entendemos correctamente la escritura, nosotros mismos nos doblegamos y caemos rendidos ante el Señor. Ahora, no presos del pecado, sino presos ¿de qué? De la palabra de Dios, cautivos de la palabra de Dios, porque pudimos comprenderla y nosotros nos rendimos nosotros mismos ahora a la palabra de Dios, que es inspirada. Así que, ¿cuál es el secreto? Bueno, el secreto es aprender a interpretar correctamente la escritura, haciendo de la escritura la única autoridad, tanto en materia de fe como en materia de doctrina. ¿Y cuál es la segunda clave? Estar dispuestos a oír el lenguaje con el que Dios nos habla, que es un lenguaje claro, que es un lenguaje sencillo, pero tenemos que estudiarlo y entenderlo correctamente. Así que vamos a proponernos de aquí en adelante
a utilizar este mismo método bíblico, el mismo método bíblico que hemos aprendido en Isaías, que también aprendimos allá de Timoteo, de trazar correctamente y de poder interpretar correctamente la escritura como un todo, no con un solo pasaje, no con un solo versículo, que puede ser como una excusa o un pretexto para entender la forma en que nosotros queremos entender y no la manera en que Dios nos está hablando. Que el Señor nos ayude a comprender mejor su palabra y a poder ser mejores estudiosos e intérpretes de las escrituras. Les sigo deseando que la bendición del sábado y de la palabra de Dios nos siga llegando hasta donde quiera que estemos. Que el Señor les acompañe.